Buenas noches para todos. En estos momentos está el curso 953, Teorías del Aprendizaje. Nos disponemos en estos momentos a realizar el desarrollo de la actividad número 2, correspondiente al análisis y el debate del caso Lola. En estos momentos estamos reunidos Juanita Ángel, Doribel Vanguero, William Norbey Muñoz, y la dinámica que vamos a manejar para este debate es que vamos a leer la hipótesis y cada uno desde su rol va a exponer el por qué está de acuerdo o el por qué no está de acuerdo, como lo dispone la guía de actividades para el desarrollo de esta actividad. Gracias. Bueno, vamos a empezar con el debate y la primera hipótesis que se maneja en el debate ¿es necesario que Lola ingrese a un programa de alimentación escolar debido a que el origen de sus dificultades comportamentales podría estar asociado a desequilibrios nutricionales? Las preguntas implícitas son, ¿es válido pensar que Lola no está aprendiendo lo suficiente por problemas de nutrición? ¿Y cómo puede estar incidiendo la nutrición en el proceso de aprendizaje de Lola? Empezamos primeramente con la intervención del coordinador académico. Hola, compañeros. Bueno, con este factor acerca de la nutrición, como coordinador académico, no estoy de acuerdo con esta hipótesis. No el caso que Lola presenta otro tipo de dificultades, el desorden que ella presenta en clase, entonces no lo asocio con la nutrición. Es obvio que la alimentación sí es fundamental en este proceso, pero en los comportamientos que ella tiene, o sea, es como que van por afuera de este caso, ¿sí? Entonces, lo que se podría considerar es analizar más a fondo esta situación para conocer otras hipótesis, otros comportamientos, o sea, dar a conocer los comportamientos que ella tiene de otra manera. Según Cornejo y Redondo, 2007, por estas razones centramos esta revisión y discusión sobre factores asociados al aprendizaje escolar. O sea, esto, averiguar y consultar otro tipo de factores que pueden llevar a que esta niña se comporte de esta manera, ¿sí? Por esta razón, no estoy de acuerdo con esta hipótesis sobre la nutrición que esté afectando a la niña. Continuamos con el coordinador de convivencia. Bueno, yo como coordinadora de convivencia digo que la nutrición sí es un factor importante en el aprendizaje de Lola. Pues un niño bien alimentado no tiene problemas para la concentración en clase. Si vemos que un infante con una mala alimentación no va a tener el mismo rendimiento que un niño que tenga una buena alimentación. Entonces, para mí, sí influye. Ok, desde mi rol como directora de curso, considero que sí puede ser algo que influya la nutrición en el comportamiento de Lola, ya que primero tenemos que tener en claro que un desequilibrio nutricional no es solo la ausencia de alimentos, sino la cantidad y la calidad de estos. Está comprobado que cuando no se tiene una correcta nutrición, los niños presentan irritabilidad, alteración en su conducta y facilidad para perder la atención. Y vemos que en el informe de Lola dice que ella tiene este tipo de conductas, más no está especificado que tal vez ella tenga problemas nutricionales. Entonces, mi aporte es que tal vez deberíamos de entrar a investigar cómo es la nutrición de Lola, qué tipo de alimentos ella come y cómo es la cantidad y la calidad de estos. Sigue el orientación.
Bueno, desde mi rol como orientador, considero que este tipo de casos sí se puede asociar a un desequilibrio alimenticio, teniendo en cuenta lo mencionado por Mazzoni, donde existen consideraciones teóricas acerca de la influencia de la nutrición moderada y leve sobre el rendimiento cognitivo de los niños en diferentes contextos. Pero él argumenta que no puede ser tomado como un todo, es decir, no podemos asociar 100% el trastorno que pueda estar presentando Lola asociándolo a la desnutrición. Considero de igual manera que hay otros factores que tenemos que entrar a validar y dentro de ellos considerar la nutrición, debido a que si comparamos las estadísticas de desnutrición a nivel mundial son muy altas versus comparado a las personas, a los niños que tienen ese tipo de trastornos. Entonces no hay evidencia científica que se pueda asociar 100% a que ese trastorno que ella pueda estar teniendo esté asociado directamente con la alimentación. Puede ser un factor que esté coayudando a ese comportamiento, pero hay una causa mayor que pueda estar generando este tipo de trastornos. Es importante tener en cuenta que ella ya tuvo una intervención con una psicóloga y dice que el desarrollo cognitivo de Lola es igual a los de los otros niños. Entonces, por ahí podríamos ir encontrando una luz o una salida al análisis de este caso. Entonces, como comité, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Es válido o no es válido o es algo que se debe de estudiar con mayor profundidad? Por mi parte, como orientador, es válido y se debe realizar un análisis un poco más profundo, considerarlo dentro del análisis o del estudio que se va a hacer en el núcleo familiar. Como directora de curso también considero que es algo que debemos de tener, un factor que debemos de tener en cuenta, tal vez no sea la causa principal del cambio en Lola, pero puede ser algo que esté influyendo. Como Sí, yo también coordinador estoy de acuerdo académico, con ustedes. como coordinador académico, perdón, bueno, habiendo escuchado sus puntos de vista, sí, entonces podría dar mi punto a favor haciendo un estudio más profundo sobre este factor, ¿listo? La hipótesis número 2 dice, es necesario revisar el papel que está jugando el aula de clase, los compañeros y los docentes con el objetivo de poder identificar posibles factores ambientales que puedan estar afectando el desempeño de Lola. Las preguntas son, ¿es válido suponer que Lola no aprende adecuadamente porque se encuentra desmotivada? ¿Y cuál es la relación que hay entre motivación y aprendizaje? Empezamos primero con el coordinador académico. Bueno, desde mi rol, doy mi punto a favor en esta hipótesis, siendo necesario y de vital importancia conocer más de cerca este ambiente en que la niña se desarrolla, cómo es su comportamiento con los compañeros, qué papel está jugando el docente dentro del aula de clase, sabiendo que el docente es un mediador, un facilitador y es el principal, el principal motivador de los estudiantes. Es por ello que debemos investigar si cómo está siendo tratada la niña dentro del aula de clases, cómo se lleva con sus compañeros, cómo es su relación con los docentes. Entonces, desde mi punto de vista, sí estoy a favor con esta hipótesis. Bueno, yo también digo que si se encuentra desmotivada, pues una de las causas puede ser porque ella viene de haber faltado 2 años de clase
y al encontrarse con un nuevo grupo, tal vez ella se siente incómoda porque ellos de pronto son más pequeños y no piensan ni actúan como ella actúa, ¿no? Entonces, para mí sí es válido suponer que ella está desmotivada. ¿Cuál es la relación? La otra pregunta que dice que cuál es la relación entre motivación y aprendizaje. La relación que yo veo entre motivación y aprendizaje va muy ligado, pues para aprender debe haber una motivación y así el aprendizaje no va a ser exclusivamente memorístico, sino que va a incentivar al niño a aprender. Por eso es importante que los docentes busquen estrategias pedagógicas que ayuden a fortalecer la motivación en los niños. Desde mi rol como directora de curso, considero que es y tal vez no es válido. Viéndolo desde el punto de vista del docente, tal vez no lo considero muy válido ver cómo se desenvuelve él en el aula o qué relaciones está teniendo con sus estudiantes, porque podemos ver que el docente que remite el caso, al ver estos cambios en Lola, hizo el debido reporte. Esto muestra un interés que él presenta en sus estudiantes y que sí está en el momento de estar en el aula de clase y estar impartiendo las clases, él no solo está concentrado en que tal vez escriban, anoten, sino en que el estudiante realmente esté interesado en la clase y esté ahí en ese momento. Tal vez sí se debería de estudiar cómo es el comportamiento de Lola junto con sus compañeros y cómo se siente ella y sus motivaciones. Pero tanto el docente consideraría que no. Pero sí sería importante ver cómo se siente Lola en el aula de clases o qué la está motivando a ella. Seguimos con el orientador. ¿Quién sigue con tu orientación? Bueno, ¿me confirma cómo me escuchan ahí, compañeros? ¿Bien? Sí, ya, te toca. Bueno, desde mi rol como orientador considero que sí es válido considerar que Lola haya perdido la motivación, ¿sí? Sin embargo, es pertinente también considerar el por qué se ha perdido esta motivación. Y el perder la motivación está asociada a una causa raíz. Esa causa raíz puede ser intrínseca o extrínseca. Desde el planteamiento que nos da esta hipótesis, nos lleva a revisarlo desde un enfoque intrínseco, cuando hablamos desde ya sea la metodología utilizada por el trabajador, el ambiente en que está desarrollando su aprendizaje, ¿sí? Por lo cual podría estar presentando, podría también estar asociado a este tipo de situaciones que está presentando Lola en el momento. Esteves Guerrero, en su obra, manifiesta que él habla de unas barreras del aprendizaje, pueden ser individuales, ambientales y actitudinales. En este caso de Lola, podríamos estar hablando de una barrera del aprendizaje que está asociada a la motivación. Y como les decía pues anteriormente, esa motivación, esa falta o esa pérdida de motivación puede estar asociada a uno de esos factores intrínsecos que puede ser la metodología del profesor, el aula, el colegio, los alumnos y otros diferentes que debemos analizar. Bueno, como comité, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Es válida esta hipótesis o qué decisión tomamos? Desde mi punto de vista, según lo he escuchado por cada uno de ustedes, considero que sí es válida y que debemos de empezar a hacer un proceso frente a este caso desde el aula de clases para saber las motivaciones de Lola, el comportamiento y cómo se está sintiendo ella en el momento de la clase.
estoy de acuerdo desde mi rol contigo, Juanita, y teniendo en cuenta que independientemente de la conclusión que lleguemos, si es intrínseca o extrínseca, ella ya está presentando una sintomatología que de entrada afecta su motivación. Si ella se está comportando de esa manera es porque no encuentra una motivación en la clase, o no encuentra una motivación, puede estar llamando la atención, tiene algún otro tipo de problemas asociados, y por eso considero que es válido pensarla y es válido estudiar esta posible. Estoy a favor de esta hipótesis, que la motivación es fundamental, tanto del profesor como de los compañeros. Y miramos que en este caso, las reacciones que ella toma se podrían dar debido al comportamiento que los compañeros tienen con ella. Ya como lo habían expuesto en sus hipótesis, en el aula de clase, ella pues sí presenta muchos factores, muchas, digamos así, pataletas. Entonces, sí sería válido considerar que la motivación afecta bastante esta situación. Sí, yo también estoy de acuerdo con todos ustedes. Muy bien, entonces pasamos a la hipótesis número 3 que dice, es necesario considerar la posibilidad de que factores internos como las emociones, la motivación o los pensamientos sean la causa de las dificultades comportamentales de Lola en el aula de clase. Y como pregunta tenemos, ¿cómo afecta en el aprendizaje escolar de un niño el grado de educación de los padres? Empezamos con el coordinador académico. También estoy de acuerdo con esta hipótesis, debido a las reacciones que ella tiene, obviamente se dan por factores internos, la agresividad que ella presenta, como ya lo dije anteriormente, las pataletas, cómo se siente intranquila, sí sería válido considerarlo como una buena hipótesis. También la escolaridad de los padres afecta este proceso. Muchas veces los niños necesitan un apoyo extra en la casa, y debido a la baja escolaridad de los padres, ellos no pueden brindarle este apoyo. Dice, no, pues como usted está en la escuela, vaya que le explique el profesor. Entonces, esto también atrasa el rendimiento y hace que la niña se comporte con otras actitudes. Según Estés y León, también debemos considerar que en este trabajo recogemos las estrategias didácticas y organizativas que atribuye a una acción docente, cómo el docente también motiva a los padres de familia para que se involucren más en el proceso que están llevando sus hijos en la escuela. De esta manera, doy mi punto a favor con esta hipótesis. Bueno, desde mi punto de vista, para mí se afecta el aprendizaje escolar de un niño, pues debido a la situación que estamos viviendo en el hoy, sobre la pandemia, los maestros han tenido ahora la estrategia de la alternancia, ¿no? Entonces, los niños reciben clases en la casa con el respaldo de sus padres. Y ahora todo es con la tecnología, como ustedes mismos ven. Y si un padre de familia, o digamos la mamá, que es con la que el niño más lleva tiempo, más comparte, si ella por lo menos no tiene un grado de estudio alto o medio, digamos, si la ponen a manejar el internet, a manejar el sistema, pues ella va a quedar como un poco pues confundida, ¿no? Perdida allí. Entonces, para mí sí afecta esa parte. Si vemos lo que dice Guevara, 1996, dice, la familia es la primera institución que ejerce influencia en el niño,
ya que transmite valores, costumbres y creencias por medio de la convivencia diaria. Asimismo, es la primera institución educativa y socializadora del niño, pues desde que nace comienza a vivir la influencia formativa del ambiente familiar. Muy bien. Desde mi rol como directora de curso, considero que sí es algo que afecta. Tanto la motivación, tenemos que evaluar las motivaciones de la estudiante y saber también en su diario vivir qué situaciones o anomalías ella está viviendo. Tal vez está pasando por cambios en su hogar, situaciones junto a sus padres o las personas encargadas de su cuidado. Todo esto la afecta de una manera emocional que la puede llevar a reaccionar de esta manera. La escolarización de los padres también puede ser un factor que esté jugando en contra, ya que sabemos que, como conversábamos anteriormente, no solo la formación académica de la niña y su formación moral está a cargo de nosotros, sino que la parte más importante la hace también la familia, su hogar. Y tal vez todo esto la puede estar llevando a ella a que reaccione de esta manera. Tal vez no encuentra un apoyo y una ayuda para seguir creciendo en sus conocimientos en su hogar, ya que tal vez sus padres no se lo pueden brindar. También puede ser que los cambios que estén viviendo sus padres o las situaciones familiares que ella esté viendo en su hogar la estén llevando a reaccionar de esta manera porque es lo que ella ve normalmente en la casa. Entonces sí considero que es un punto que tenemos que tener muy en cuenta. Seguimos con el orientador, Edinson. Bueno, desde mi rol como orientador considero que también es un factor muy importante a considerar, ya que los padres son un referente para sus hijos y si de pronto ellos no cuentan con esta escolaridad, por decirlo así, no van a tener un referente. El hijo no va a encontrar un referente en sus padres y por ello también puede estar afectando o promoviendo este tipo de comportamientos en LOL. Se dice que los padres son el espejo. Los niños en sus primeras etapas de su vida comprenden el entorno a través de imitación o como un referente toman a sus padres, ¿sí? Y eso es lo que les permite a ellos construir un ideal, ¿sí? Es como encontrar ese par, es como encontrar esa razón por la cual de pronto sentirse apoyado, ver que sus padres también han estudiado, han salido adelante, eso también va a afectar lo que hablábamos en la anterior hipótesis, eh, lo va a afectar de una manera positiva, es que ellos van a encontrar esa motivación también al ver que sus padres se superaron. Eh, Redondo 2007 menciona eh, la construcción de experiencias a través de factores estructurales. Y si ellos no encuentran esos factores que le ayuden a estructurar ese ideal, pueden caer en una desmotivación y pueden afectar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, por lo tanto, considero que es válido esta hipótesis para este caso. Muy bien, como cuarta hipótesis tenemos, dice así, es posible que Lola requiera de un programa de refuerzo escolar acompañado de tutorías personalizadas debido a que posiblemente el origen de sus dificultades esté asociado a una falta de acompañamiento familiar. Las preguntas son, ¿es válido suponer que Lola tiene discapacidad cognitiva? ¿Y es válido pensar que el accionar de los padres está afectando el rendimiento académico de Lola? Empezamos con la intervención del coordinador académico. Muy bien, con esta hipótesis también estoy de acuerdo. Es necesario, primero que todo, el docente, el comité educativo, conocer esa realidad exógena en la que vive la niña, saber cómo ella es en su hogar, cómo está conformado su hogar, saber todas esas cositas que son
vitales para el proceso que ella está viviendo. Considero que muchos padres de familia, debido a sus labores, tienen que dejar a sus hijos solos, no los acompañan en el proceso educativo. Es por ello que los niños toman acciones rebeldes, muestran otro tipo de actitudes que no van de acuerdo con su formación en la escuela. Este tipo de acciones de los padres de familia hace que los niños sigan por otro rumbo. Así lo manifiestan. Bueno, dice, bueno, la actitud de las funciones parentales ha sufrido grandes transformaciones, las cuales se han dado a partir de problemas como el madresolterismo, la paternidad irresponsable, el maltrato, el abandono, la negligencia, la orfandad, el conflicto armado, entre otros. Esto nos dice Acosta 2015. Como ya lo dije anteriormente, muchos factores son los que influyen con esta hipótesis. Padres que tienen que dejar a sus hijos por cuestiones laborales, las madres, madres solteras, que tienen que sacar a sus hijos adelante y debido al trabajo dejan a sus hijos que hagan, por decirlo así, lo que ellos quieran. No están pendientes de su proceso. No se interesan por preguntarle al profesor cómo va mi hijo, cómo va en sus notas. Esto afecta considerablemente el caso de esta niña. Bueno, de mi punto de vista, para mí es inválido, pues no parece que la niña tenga discapacidad cognitiva, pues ella responde positivamente cuando la profesora, la docente realiza acompañamiento. Sí podemos pensar que el accionar de los padres de Lola estén afectando en el rendimiento académico, pues muchas veces los padres se encargan de frustrar y lastimar a sus hijos comparándolos con otros niños cuando ellos no rinden académicamente y también diciéndoles que ellos no saben nada. Ellos a veces, pues los padres, con sus palabras lastiman a los niños y los frenan, los frustran con su aprendizaje. Entonces, para mí no es válido. Muy bien, para mí sí me parece necesario e indispensable que Lola pueda ingresar a un programa de refuerzo escolar. Como ya hemos comentado, hay muchos factores que pueden estar afectando el rendimiento escolar de Lola. Puede ser la falta de escolarización en sus padres, el factor de la alimentación que la lleva tal vez a que en el aula, o también las motivaciones la lleva a que ella en el aula no preste atención, y esto la lleva a que sus notas se vean afectadas porque no está 100% concentrada en sus estudios. Entonces sí sería muy importante que ella pueda entrar a un refuerzo escolar personalizado para que ella pueda mejorar en su proceso de aprendizaje, y va a ser muy beneficioso también para ella un acompañamiento personalizado, alguien que tal vez se concentre en ella y pueda encontrar tal vez esas carencias y falencias que le estén afectando. Seguimos con el orientador. Bueno, por mi parte considero que es válido pensar que el accionar de los padres está afectando el rendimiento académico de Lola, ya que, como lo mencionábamos anteriormente, eh, son una estructura, son una base que ella necesita para su desarrollo. ¿Sí? Si ella no encuentra ese referente, y vuelvo y lo reitero, pues no va a tener de dónde agarrarse, por decirlo así. Entonces, considero que el rol de los padres es fundamental en, el, en este desarrollo de Lola.
¿Es válido suponer que Lola tiene una discapacidad cognitiva? Es la pregunta que plantea este análisis, este caso, esta hipótesis. Yo considero que no es válido porque es una discapacidad cognitiva, creo que viene desde el nacimiento, y ella lo que está manifestando ahora es una reacción a algo que de un momento a otro se puede estar presentando, como lo mencionábamos ahora, ya sea el aula, ya sea la metodología, ya sea algún tipo de problema que esté enfrentando en su vivienda, puede ser discusiones, problemas entre los padres, malas relaciones, que son uno de los casos que se asocian a este tipo de conducta, ¿sí? Considero que sí, ella debe ingresar a un programa de rehabilitación, pues por todo el tiempo que pueda haber perdido, hay que realizar un proceso de readaptación, de seguimiento, obviamente en compañía, involucrando en un porcentaje muy alto a sus padres. Muy bien, como quinta hipótesis dice, es posible que Lola presente un trastorno del comportamiento y que este sea el origen de sus dificultades académicas y comportamentales. La pregunta es, dadas las acciones que realiza de manera involuntaria Lola, ¿es posible indicar que tiene un trastorno de comportamiento que debe ser tratado adecuadamente? Empezamos con la opinión del coordinador académico. Mi opinión es a favor de esta hipótesis, que debido al comportamiento que ella tiene, a todos los problemas que presenta de clase, con sus compañeros en el recreo, posiblemente sea un trastorno de comportamiento el que ella presenta. Y esto debe ser tratado con un profesional, en este caso un psicólogo, que le ayude a salir de estas dificultades. Así lo manifiesta Yao 2016, donde nos dice que los factores internos son los que tienen influencia directa en la educación. Entre ellos, los más básicos son las cualidades de los docentes y alumnos. El conocer esa, como ya lo dije anteriormente en las anteriores hipótesis, la relación que existe entre el docente y la niña y los demás estudiantes con ella. Es importante que estos problemas que ella presenta sean trabajados directamente desde una parte más profesional, que ella sea tratada con un psicólogo para que ella poco a poco vaya entendiendo y vaya logrando salir de estas dificultades que ella presenta. Bueno, no podemos indicar que Lola tiene un trastorno de comportamiento, pues sabemos que eso solo lo puede dictaminar un médico especialista en el caso. Dice, según Piaget, el desarrollo cognitivo en el proceso es importante porque equilibra el conocimiento a través del aprendizaje experiencial. Es decir, que si el niño tiene contacto con las cosas, él va a tener un aprendizaje mucho mejor y de esa manera desarrolla lo cognitivo. Muy bien, desde mi rol como directora de curso considero que sí, puede ser posible, ya que de manera repentina Lola ha venido manifestando una serie de cambios en su comportamiento. Pero como hablamos, es importante que se le haga el respectivo, tal vez, examen para saber si es un trastorno o no es un trastorno. No podemos encasillarlo ni nosotros dictaminar que es así, pero puede ser una posibilidad. También considero muy importante que se pueda tener un contacto con sus padres para saber, o las personas encargadas de ella, los acudientes, para saber en qué entorno está viviendo Lola. Como educadores no podemos solo basarnos en la parte de dictar clases y la parte académica, también tenemos que
preocuparnos por el bienestar de cada uno de nuestros estudiantes y saber ellos qué están viviendo en sus entornos, en sus hogares, sus familias, qué está pasando, para nosotros también poder ser de ayuda y estar presentes y pendientes de cada situación que está viviendo el niño. Estos cambios en Lola pueden ser por muchas razones, como ya hemos venido conversando, pero también puede ser que ella esté queriendo llamar la atención porque hay alguna carencia en su hogar, hay algo que está viviendo que la lleva a tener este tipo de comportamientos. Y también no descartar la parte de que posiblemente pueda ser o no un trastorno, pero todo esto debe ser y debe ir de la mano de su respectivo estudio, no simplemente decir qué es sin saber si realmente es esto. Seguimos con el orientador. Bueno, compañeros, por mi parte y como orientador del caso, considero que es importante tener en cuenta que Lola ya pasó por una valoración inicial de una psicóloga, donde el diagnóstico, una de las hipótesis de ese diagnóstico es que ella tiene un coeficiente intelectual igual al de otros niños. Por lo tanto, considero prematuro considerar de que ella tenga un trastorno, ¿sí? Aunque Esteves y Guerrero M en el 2015 manifiestan que esa sintomatología que ella está presentando está fuertemente ligada a un trastorno de atención. Considero que ella debe de continuar en valoraciones con una especialista en el caso, ya que de acuerdo a lo que nos dice el caso, digamos, ella empezó a presentar este tipo de comportamientos, no ha sido algo que venga siempre con ella y es algo que considero importante tenerlo en cuenta. Una vez, digamos, estudiemos y analicemos los otros factores intrínsecos o extrínsecos en su entorno laboral, en el aula, en la metodología, poder llegar a considerar y, digamos, trasladar el caso con una especialista y que ya sea esa persona quien determine si definitivamente es un trastorno o, digamos, puede ser alguno de los factores que ya revisamos y una vez se solucione o se empiece a trabajar, ya sea con los padres o en la adecuación de las necesidades educativas que ella tenga, que puede ser también y puede estar asociado a eso, y una vez se pueda pues determinar cuál ha sido el avance y el mejoramiento que ella pueda tener, remitir el caso. Entonces, por lo pronto considero que no podemos determinar de que ella tenga un trastorno y debe continuar en valoración. Muy bien, entonces como comité, ¿qué conclusión sacamos frente a esta hipótesis? Yo considero que sí puede ser algo no podemos descartar la idea, pero como hablamos, debe ir acompañada con su debida valoración y seguimiento psicológico. No podemos simplemente diagnosticar. Y también considero muy importante tener un contacto con sus padres o acudientes para saber qué situaciones está viviendo Lola, tal vez cuáles son las personas a cargo de ella, en qué ambiente está creciendo. Por mi parte, como orientador, también estoy de acuerdo contigo, Juanita. Dentro del plan de acción y como primera medida, yo tengo dos pilares. Uno, revisar todo lo relacionado con el ambiente educativo, que ya es por la parte intrínseca del colegio, y el otro, muy de la mano, es su entorno familiar. Algo puede estar sucediendo ahí también que está afectando. Una vez tengamos las conclusiones de esos dos análisis, poder considerar remitir el caso, ¿sí?, a un especialista, teniendo en cuenta de que si en ese análisis identificamos que no hay ninguna causa asociada, poder considerar la posibilidad de remitir. Yo también estoy de acuerdo con este caso. Es necesario que estos problemas sean tratados desde la parte más profesional. Remitirla al psicólogo y que él sea quien determine cuál es el problema que ella está presentando. Sí, yo también digo lo mismo.
Es necesario pues estudiar muy a fondo el caso de Lola y dejarlo en manos de un especialista que él dictamine pues cuál es la situación de la niña. Muy bien, entonces creo que ya tenemos las conclusiones suficientes para saber como comité qué proceso debemos de seguir, cuál es el camino frente al caso de la estudiante Lola, no descartarlo, ya que como vemos hay muchas posibilidades, muchos factores que pueden estar afectando a nuestra estudiante y como institución no solo nos preocupamos en la parte académica, sino en todas las áreas, todos los entornos que afectan a nuestros estudiantes de manera positiva y negativa. Creo que con las conclusiones es más que suficiente para saber cuál es el siguiente paso que debemos de tomar. Muchas gracias por estar presente en la reunión, comité, y esperemos ver prontamente resultados positivos frente a nuestra estudiante.